Imaginad la corte portuguesa en 1340. Tapices flameando sobre muros de piedra, candiles que agitan sombras, y un silencio expectante donde cada respiración parece un secreto. En ese ámbito de alianzas frágiles y rencores latentes, apareció Inés de Castro, gallega, noble, pero extranjera. Llegó como simple dama de compañía de la princesa Constanza Manuel, pero su presencia, melancólica y serena, pronto alteró el pulso del palacio. Bastó un cruce de miradas con el infante Pedro, heredero del trono, para que estallara un amor prohibido capaz de torcer las leyes de la política medieval. Pedro, casado por conveniencia para asegurar la paz con Castilla, comenzó a desatender a su esposa. Sus cartas a Inés, aún conservadas en fragmentos, están cubiertas de una fiebre casi obsesiva. No las firmaba con títulos cortesanos, sino con la urgencia de un hombre que antepone pasión a deber. Los rumores recorrieron pasillos y claustros. El príncipe se escapa al amparo de la noche, sacrifica misas y audiencias para contemplar el rostro de la dama gallega. Aquel romance clandestino se transformó, en apenas unos meses, en escándalo público. Era más que un asunto de alcoba. La familia Castro estaba emparentada con la facción Trastámara, enemigos internos de Castilla, y la corte temía que esa lealtad extranjera prendiese la mecha de futuras guerras. En 1345 la tragedia dio su primera dentellada. Constanza murió al parir un tercer hijo. Libre de votos conyugales, Pedro desoyó toda sugerencia de un nuevo matrimonio diplomático, un sacrilegio contra toda lógica dinástica, y trasladó a Inés al Palacio de Santa Clara en Coimbra. A su alrededor, los consejeros del rey Alfonso IV calculaban riesgos. Niños nacidos de un lecho ilegítimo, educados como príncipes, un príncipe heredero hechizado por una extranjera, una familia gallega inclinada a tramar alianzas más allá de la frontera. Portugal entero se volvió una cámara en la que cada rumor rebotaba amplificado por el miedo. La nobleza exigió acción, el clero oró por prudencia, y el rey, padre antes que monarca, vio hundirse la arquitectura de su reino bajo el peso de una devoción temeraria. Pedro, ya abierto en su desafío, proclamó que jamás abandonaría a Inés. La llamó su compañera legítima y se negó a cualquier nuevo compromiso. Con ese acto, el palacio dejó de ser sede de ceremonias y se convirtió en terreno minado. Cada paso resonaba como preludio del golpe final. Así cierra este primer umbral de la historia. Dos corazones que ignoran fronteras políticas, un trono que se tambalea y una sentencia no pronunciada pero inevitable. No queda duda de que la pasión encendida en esos pasillos conducirá a sangre y luto. Los mapas se repliegan, los consejeros aguzan el oído, y en la oscuridad de Santa Clara resuena un presagio. El amor, cuando se alza contra la razón de Estado, rara vez encuentra piedad. La corte de Lisboa respiraba el olor acre de la incertidumbre cuando Inés se instaló, ya sin disimulo, en el Palacio de Santa Clara. Para los consejeros del rey Alfonso IV, la damisela gallega, con su linaje Castro y su séquito de parientes, era algo más que un tropiezo moral. Representaba en plena frontera con Castilla la posibilidad de que Portugal se hundiera en un torbellino de intrigas extranjeras. Cada noche, en las cámaras del Alcázar, el monarca extendía mapas sobre la mesa de roble y veía cómo los límites de su reino parecían encogerse bajo la sombra de un único nombre: Inés. A su alrededor, los escribas enumeraban desde sucios rumores hasta informes militares. Capitanes juraban lealtad a Pedro a espaldas del rey. Mensajeros gallegos entraban y salían con sigilo. El pueblo murmuraba que la voluntad del heredero era ya voluntad del trono.
Como un incendio que avanza bajo la hojarasca, la alarma se propagaba en silencio. Los prelados hablaban de escándalo, los nobles de conspiración y los conjurados de oportunidad. En ese clima de asfixia política, los hijos que Inés daba a luz en Santa Clara se convirtieron en estallidos sucesivos de pánico. El primogénito, Afonso, murió temprano, pero los siguientes, Beatriz, Joan, Dinis, crecían mimados por el amor de Pedro y la ambición de los Castro. Al contemplar aquellas cunas, el rey veía versiones futuras de sí mismo disputando la corona con su nieto legítimo, el pequeño Fernando, nacido del matrimonio extinguido con Constanza. El linaje se confundía, las cartas diplomáticas multiplicaban las advertencias y, a cada bautizo, la posibilidad de una guerra sucesoria ganaba espesor. En la mente de Alfonso IV se agolpaban visiones de castillos sitiados por facciones gallegas, de nobles portugueses jurando fidelidad a Trastámara, de pactos secretos sellados entre sábanas forasteras. La obsesión del príncipe por aquella extranjera podía, en su razonamiento, trocear el reino como se trocea el pan en una mesa de enemigos. A finales de 1354, el Consejo del Reino se reunió en sesiones heladas, donde las antorchas parecían apenas contener la oscuridad que se filtraba por los muros. Surgió entonces la propuesta que nadie había querido pronunciar hasta ese día: separarlos por la fuerza, quizá desterrar a Inés, quizá confinarla indefinidamente. Pero la respuesta de Pedro a cualquier insinuación de distancia había sido, una y otra vez, un rictus frío y la mano sobre la empuñadura de la espada. El príncipe se había convertido en un muro de voluntad férrea. Desterrar a Inés equivaldría a desterrar la cuerda que sostenía su razón. Ante ese callejón sin salida, tres hombres, Diogo López Pacheco, Pero Coello, Álvaro González, ofrecieron al rey una salida más abrupta. Presentaron argumentos envueltos en un frío sentido de Estado. Si la amante desaparecía, no habría casus belli con Castilla. Los bastardos perderían impulso político y la corona preservaría su pureza. La sugerencia era nítida como el filo que la acompañaba. Alfonso IV aceptó. No lo hizo con júbilo ni con ira, sino con esa rigidez de quien coloca el bien del reino por encima de la piedad. Esperó a que Pedro partiera a una cacería corta, un viaje calculado para evitar choque directo, y en enero de 1355 envió a los tres caballeros a Santa Clara. Aquella mañana, la niebla cubría el Mondego y amortiguaba los pasos de los emisarios reales. Inés, recluida en los claustros con sus hijos, apenas tuvo tiempo de alzar la vista cuando el eco de las armaduras resonó en el patio. La crónica de Fernão López, severa y escueta, escribe que la dama fue conducida a los jardines donde una fuente de piedra murmuraba bajo laureles desnudos. Allí se alzó el tribunal improvisado. Ningún notario, ningún fraile, solo el mandato tácito del rey y la determinación de tres espadas. El acto se consumó con una rapidez que desmiente su atrocidad. Algunos relatos aseguran que Inés, arrodillada, imploró no por sí misma sino por la vida de sus hijos. Otros la describen erguida, imperturbable, con los cabellos sueltos como un velo de condena. Pero todas las versiones coinciden en la violencia final. La hoja descendió, la sangre salpicó la piedra y un hilo rojo corrió hasta la cuenca de la fuente. Se dice que el agua enrojecida jamás recobró por completo su claridad. Desde entonces, los vecinos llaman al lugar Fonte das Lágrimas. Mientras la cabeza caía y el cuerpo se desplomaba, los caballeros creyeron cumplir un gesto quirúrgico en favor de la estabilidad. En realidad, acababan de desatar la tempestad que pretendían evitar. Pues en la historia, cada sacrificio político exige un precio, y la sangre de Inés
derramada sin juicio ni sepultura digna, selló el juramento de venganza que muy pronto alteraría el curso de la corona. Aquella tarde, el río Mondego siguió su curso como si nada hubiese ocurrido. Los muros del monasterio conservaron el secreto entre rezos ahogados. Los niños, huérfanos de un tajo, vieron partir el cortejo funesto sin comprender el alcance del silencio que se abatía sobre sus destinos. Pero al norte, en los bosques donde cazaba el infante, un mensajero cabalgaba con el rostro descompuesto, llevando en la alforja la noticia que convertiría el amor en ira y al heredero en enemigo de su propio rey. Cuando Pedro descabalgó, comprendió que el tiempo del corazón había concluido y comenzaba el del hierro. El reino acababa de elegir entre la política y la piedad, y su elección exigía, inevitablemente, un pago en fuego y en muerte. En las montañas agrestes de Trasos Montes, el invierno de 1355 mordía la tierra cuando el mensajero alcanzó el campamento de caza del infante Pedro. Llevaba los labios partidos y un pergamino tembloroso. La sentencia consumada en Coimbra, la sangre de Inés aún fresca sobre la piedra. Dicen las crónicas que el príncipe escuchó en silencio, sin un grito, sin una lágrima, pero que sus dedos se crisparon sobre la empuñadura de la espada con tal fuerza que la juntura metálica dejó un reguero de sangre en la palma. Aquella sangre, la suya, fue el primer tributo de una deuda que el reino pagaría muy pronto. El amor arrebatado se transmuta siempre en furia, y la furia, cuando la corona espera en el horizonte, se convierte en cataclismo. El regreso a Coimbra fue un trayecto fúnebre. Pedro, escoltado por caballeros fieles, llegó al monasterio de Santa Clara al anochecer. Las crónicas de Fernão Lopes evocan una escena de estremecedora quietud. El salón desnudo, velas consumidas hasta la cera, el cadáver de Inés amortajado en lino grisáceo. A sus pies, 3 niños acurrucados que no entendían por qué el pecho materno estaba helado. El príncipe se arrodilló junto a ellos e inclinó la frente hasta tocar la tela mortuoria. Fue entonces cuando pronunció la frase que aún hoy palpita en el idioma de un pueblo. Agora é tarde. Inés é morta. Un lamento seco, como si la lengua se astillara en la garganta, y un presagio, tarde para salvarla, temprano para la venganza. La corte esperaba un duelo silencioso. Recibió, en cambio, el estruendo de la insurrección. Apenas despuntó el alba, estandartes con el blasón de Avis ondeaban sobre los muros de Coimbra y de las fortalezas del Miño. Varones y burgueses, movidos por la lealtad a Pedro o por el odio al rey Alfonso IV, alzaron villas y castillos. En los caminos del norte, las campanas de las aldeas repicaban sin liturgia. Era la señal acordada para convocar mesnadas y encender hornos de guerra. Durante semanas, Portugal se partió en dos. De un lado, el viejo rey y los nobles que temían a Castilla. Del otro, el príncipe que exigía justicia no ante un tribunal, sino ante la historia. A diferencia de tantas guerras feudales, este levantamiento tuvo una raíz íntima. El reino se vio arrastrado a una contienda que emanaba del corazón desgarrado de un solo hombre. Eso dotó a los combates de un carácter casi mítico. Cada choque de aceros parecía una liturgia expiatoria. Cada flecha disparada era un salmo de amargura. Pero la balanza militar seguía inclinándose hacia el rey, sostenido por la experiencia y la prudencia de vasallos que temían perderlo todo en un estallido de pasión dinástica. En la feroz batalla de Arnoia, los estandartes del príncipe se replegaron bajo una lluvia de hierro. El propio Pedro fue visto combatiendo a pie, la barba enrojecida de polvo y rabia, antes de ser empujado hacia las colinas junto a los suyos. Cuando las lanzas se enfriaron,
llegó la mediación obligada de los grandes señores, no por caridad, sino por miedo a que la crisis abriera una brecha donde Castilla se colara con su ambición ancestral. El acuerdo fue un palio de silencio. Pedro reconocería la autoridad de su padre y suspendería las armas. Alfonso juraría clemencia para los rebeldes y permitiría que los hijos de Inés permaneciesen en la corte con dignidad. Hubo abrazos tensos y palabras medidas. Pero la reconciliación fue apenas un vendaje sobre un miembro gangrenado. El rey, cansado y enfermo, regresó a Lisboa cargando la sospecha de que la tormenta solo dormitaba. El príncipe se retiró a Cantangede, donde, dicen, mandó plantar un bosque de olmos para que su sombra colmase el vacío que dejaba el cuerpo de la amada. 2 años después, en mayo de 1357, el viejo Alfonso IV expiró en la alcoba real, rodeado de clérigos que rezaban por su alma y de nobles que ya calculaban el precio de la sucesión. El trono quedó libre para Pedro, y con él se alzó el eco irrefrenable del juramento hecho sobre la tumba de Inés. Si había aceptado la tregua, fue solo por esperar este momento. Coronado Pedro, primero de Portugal, no convocó torneos ni bodas diplomáticas, convocó a los fantasmas. En los edictos iniciales de su reinado el nuevo monarca apareció con un sello inédito: Rex et vidus, rey y viudo, recordatorio implacable de que su cetro posaba sobre cenizas ensangrentadas. Comenzó entonces la cacería que la historia ha recordado con un escalofrío. Pero Coelho y Álvaro González, autores materiales del asesinato de Inés, habían huido a Castilla y se escondían bajo la protección de señores que deseaban debilitar al nuevo rey portugués. Pero el alcance de la furia de Pedro trascendía fronteras. A fuerza de sobornos, amenazas y pequeñas victorias militares en la raya hispanolusa, los emisarios reales quebraron las protecciones. Uno tras otro, los asesinos fueron capturados y trasladados encadenados a Cantangede. Allí, en la gran sala de la torre señorial, los esperaban antorchas crepitantes y un silencio que parecía engordar con cada paso. Las crónicas difieren en los detalles, mas coinciden en la esencia. Pedro no delegó la justicia. Sentado en un estrado iluminado por velas negras, escuchó de labios temblorosos las súplicas de sus prisioneros. No hubo abogado ni confesor, solo la enumeración fría de un crimen y la certeza ardiente de la sentencia. El primer condenado fue tendido boca arriba sobre una mesa. El segundo, arrodillado con los hombros forzados hacia atrás, y con un puñal ceremonial. Dicen que el mismo con que antaño había cortado las rosas de los jardines de Santa Clara. Pedro abrió el pecho del primero y la espalda del segundo, arrancándoles el corazón aún palpitante. Así pagaron, órgano por órgano, el latido que habían arrancado a su reina proscrita. La multitud congregada en el patio escuchó los alaridos, vio las antorchas oscilar y respiró el hedor acre de la sangre regia mezclada con sangre plebeya. Para unos, aquel acto consagró a un monarca incorruptible. Para otros, reveló a un hombre devorado por la misma locura que pretendía vengar. Los cuerpos fueron expuestos durante días en la Plaza Mayor de Lisboa, pudriéndose al sol como pergaminos de advertencia. Y sobre la tumba provisional de Inés en Coimbra, Pedro hizo grabar una sentencia en piedra: «Aquele que toca no meu amor, toca na miña coroa. Quien toque a mi amor, toca mi corona». El rey no comprendió que la justicia colmaba los labios de su rey con un sabor de hierro irreductible. En adelante, la ley sería la prolongación de su duelo. Cualquier delito hallaría castigo idéntico, sin privilegio para nobles ni prelados. La súbita oleada de veredictos severos que siguió a su entronización le granjeó un epíteto doble. En Portugal,
o justiceiro, en Castilla o cruel. Con este telón de sangre y de luto queda escrito el tercer capítulo de la tragedia. El amor ha parido guerra, la guerra ha parido venganza, y la venganza ha parido un reino gobernado por la memoria de una mujer. El corazón de Inés late ahora en las paredes del palacio, convertido en mandato real. Pero aún falta el último viraje, aquel que traerá a la muerta de regreso al trono, para que el reino entero incline la rodilla ante el rostro de la descomposición. El viento de Coimbra arrastraba ceniza y rumor cuando, en el año 1361, Pedro I de Portugal tomó una decisión que estremecería al reino y sellaría su leyenda para siempre. Ordenó desenterrar el cadáver de Inés de Castro. No era un gesto de duelo, ni una exhumación ritual para traslado solemne. Era un acto de restitución y de castigo. Para el rey, la mujer que había sido asesinada a traición era su legítima esposa, su reina, la madre de su linaje, la víctima de un crimen que clamaba todavía desde la tumba. Y lo sería no solo en la memoria, sino en los hechos. Pedro proclamó que se había casado con ella en secreto, años antes, en Braganza, tras la muerte de Constanza. Nunca hubo testigos públicos, ni bula ni registro oficial, pero tampoco lo necesitaba. Él era el rey, y su palabra bastaba para torcer la línea del tiempo y de la carne. La muerte no sería obstáculo. Inés sería reina. Ordenó abrir el sepulcro de Santa Clara Abella. 6 años habían pasado desde la ejecución. Los monjes que asistieron al levantamiento del féretro bajaban la mirada, empapados de incienso. El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición. Los cabellos, que alguna vez se habían deslizado como hilos de cobre por sus hombros, ahora colgaban en mechones quebradizos. El rostro, apenas reconocible, era una mueca petrificada de lo que fue belleza y dulzura. Pero el cadáver fue lavado, perfumado con bálsamos orientales, envuelto en sedas reales. Las crónicas hablan de tablones y correas que sostuvieron su torso erguido, de joyas colocadas con pinzas sobre los huesos, de una corona de oro ceñida sobre un cráneo aún húmedo de humedad funeraria. Lo que estaba por suceder no era un funeral, era una coronación, y no se celebraría a escondidas. Pedro mandó colocar el trono en la gran sala de Alcobasa. Candelabros encendidos, guardia real formada, clérigos alineados, con los salmos mudos en la garganta. Los nobles del reino, muchos de ellos antiguos aliados de Alfonso IV, fueron convocados con invitación directa, pero no se les pidió que presenciaran, se les exigió que participaran. Uno a uno desfilaron frente al cadáver entronizado, mientras el silencio era absoluto salvo por el crujido de los pasos y el golpear del viento en las vidrieras. La orden fue clara y no admitía réplica. Debían besar la mano de la reina. No una mano viva, ni ungida con óleo sagrado. Una mano esquelética, amoratada, envuelta en encajes podridos. Un símbolo de obediencia absoluta. Un acto de sumisión más allá de la vida. Algunos intentaron disimular el temblor, otros no pudieron evitar vomitar al salir, pero todos cumplieron. Porque en Portugal, en 1361, el poder se encarnaba en la muerte. La coronación de la muerta no fue solo una extravagancia fúnebre, fue una humillación pública, un castigo simbólico que alcanzaba a la nobleza entera. Pedro convertía su duelo en liturgia. Elevaba a Inés a la realeza para que su asesinato no solo fuera recordado, sino vengado con la imposición de un nuevo orden. En esa sala no se respiraba amor, sino expiación. La corona sobre el cadáver era menos una joya que una acusación. Los besos en su mano, menos una cortesía que una penitencia. La escena, pavorosa, inolvidable, quedó grabada en la memoria colectiva del reino como una visión de locura sagrada. Algunos la llamarían herejía,
Otros, justicia. Todos, historia. Tras la ceremonia, Pedro mandó construir un cortejo funerario digno de una emperatriz. La trasladó con pompa solemne al monasterio de Alcobaza, acompañado de clérigos, heraldos y caballería. A lo largo del camino, el pueblo se arrodillaba. No sabían si llorar, rezar o temblar. Nadie había visto nunca nada igual. Cuando el féretro fue depositado en su lugar definitivo, Pedro ordenó esculpir un sepulcro como no lo había en toda la cristiandad. Mármol blanco, ángeles dolientes, flores sangrantes y una inscripción inmortal: Até ao fin do mundo. Y así, el cuerpo deshecho de Inés fue alzado por encima de reinas vivas, de pactos rotos y de coronas manchadas. Se convirtió en algo más que una víctima, en una presencia. Una reina sin voz, sin aliento, sin carne, pero con una autoridad que se extendía desde el subsuelo hasta el trono. La muerte había sido violada por el amor, por el poder y por la memoria. En la historia europea, nunca antes, ni después, se vio a una muerta gobernar con tanto silencio y tanta fuerza. El reinado de Pedro no se comprendió nunca sin la figura incorruptible de Inés. Gobernó como su viudo, como su esposo, como su vengador. En los decretos, en las monedas, en los juicios, ella estaba presente. Y en el corazón del monasterio, frente a su sepulcro, Pedro pasaba noches enteras solo, en vela. Allí no se oía la voz de un rey, ni el crujido de la seda, ni el aleteo del protocolo. Solo el eco de un nombre: Inés. Pero aún faltaba sellar su unión con un signo eterno. Frente a ella, Pedro haría levantar su propia tumba, y entre ambos, el juicio final. Porque para él, el amor no moría. Solo se dormía, esperando el día en que ambos despertaran del mármol para volver a mirarse, frente a frente, más allá de la carne, más allá del tiempo. En el corazón del monasterio de Alcobaza, donde las piedras hablan en silencio y las sombras caen como plegarias, reposan dos sepulcros enfrentados, separados por el eje del crucero gótico, pero unidos por un pacto que ni el tiempo, ni la sangre, ni la muerte han podido quebrar. Allí descansan Inés de Castro y Pedro I de Portugal, no juntos, sino uno frente al otro, no abrazados, sino en vigilia eterna, porque cuando el mundo se acabe, y sólo entonces, se volverán a mirar. No es una leyenda ni una alegoría, es una realidad esculpida en mármol blanco, en losas de ansá, en relieves de ángeles, martirios y redenciones. Pedro mandó tallar su propia tumba frente a la de Inés, no por capricho arquitectónico, sino por una convicción tan profunda que se volvió piedra. Según la tradición, cuando llegue el juicio final, ambos se incorporarán de sus sarcófagos y sus miradas serán lo primero que se crucen en la resurrección. No a Dios, no al trono, a ella, a él. Esa fue la promesa que Pedro selló con muerte, con venganza y con escultura. Los sepulcros son más que tumbas, son manifiestos. El de Inés representa su martirio. Ángeles dolientes la rodean, como si aún intentaran protegerla de un destino que no pudieron evitar. Se tallaron escenas del juicio final, querubines, coronas, rosas, símbolo de amor, pero también de sangre derramada. Cada flor tiene espinas, cada rostro angelical parece llorar. En los laterales relieves muestran su alma ascendiendo, no como reina de los vivos, sino como santa del amor asesinado. No canonizada por Roma, sino por la memoria. El de Pedro, en cambio, es más complejo, casi contradictorio. Aparece como rey, con símbolos de poder, pero también como penitente. Un león yace a sus pies, símbolo de fuerza, pero también de duelo. Y en los paneles laterales la llamada rueda de la vida. Una secuencia donde el propio Pedro es representado en distintas etapas,
desde la juventud hasta la vejez, desde el enamoramiento hasta la muerte, como si la historia de su reinado no pudiera contarse sin el eco perpetuo de Inés, como si todo lo demás, las guerras, las leyes, los decretos, no fueran más que un marco para este duelo esculpido en piedra. Nadie que visita Alcobaça sale igual. Los techos se elevan como oraciones mudas, pero es el mármol lo que habla. No hay vitral que iguale la intensidad de esas tumbas. No hay misa que supere el peso de esa arquitectura sepulcral. Los visitantes caminan lentamente entre ambos sarcófagos, algunos sin atreverse a mirar de frente. No es solo respeto, es el estremecimiento ante lo que representan, porque allí yace una mujer que fue coronada después de morir, y un rey que convirtió el amor en sistema de justicia, el cadáver y el cetro, el crimen y el altar. El pueblo portugués no necesitó de dogmas para entender lo que allí reposaba. La frase «Agora é tarde, Inés é morta» se convirtió en refrán nacional. La tragedia de Pedro e Inés no fue solo una historia de amor imposible, fue una advertencia, un lamento, una forma de entender el remordimiento colectivo. Aquello que no se defendió cuando debía, no se borra nunca. Las decisiones tardías manchan más que los errores. Inés muerta no era menos peligrosa. Se convirtió en conciencia viva de una monarquía marcada por su crimen más íntimo. La cultura absorbió el mito con una voracidad temblorosa. Luis de Camões inmortalizó su historia en Os Lusíadas, escribiendo que los cielos lloraron sangre cuando Inés fue decapitada. Poetas, dramaturgos, escultores, músicos, todos quisieron tocar, aunque fuese desde la distancia, ese núcleo de fuego que era su tragedia. Óperas en francés, dramas en castellano, versos en inglés, el cadáver entronizado, la fuente teñida de rojo, los corazones arrancados, todo era demasiado fuerte para no ser contado, para no convertirse en símbolo. Pero más allá del arte, más allá de la literatura y la leyenda, está el hecho frío, inmóvil y tangible de sus tumbas. Lo que Pedro dejó en Alcobaça no fue una historia, sino una sentencia, un acto de memoria póstuma, un testamento sin palabras. Mandó a todos sus descendientes, reyes, nobles, pueblo, a recordar que el amor puede ser más poderoso que la razón, que la justicia puede nacer del dolor y que el mármol puede llorar en silencio. Hoy, quien entra en Alcobaça no entra a un monasterio, entra a un tribunal del alma, camina entre dos tumbas que no están muertas, sino mirando, esperando, escuchando. Allí, en la penumbra, el visitante siente el peso de los siglos y del luto, y cuando lee la inscripción en la base de ambos sepulcros, lo entiende todo. No hay necesidad de más palabras, solo una frase, tallada como juramento, como advertencia, como plegaria invertida. Até ao fin do mundo, hasta el fin del mundo. Porque mientras haya tiempo, memoria y piedra, Inés será reina, y Pedro su guardián.